Bueno, queridos chiquillos, que deseo que Dios los bendiga en este día. Es una bendición poder compartir con ustedes Génesis en este grupo pequeño. Bueno, Génesis, como bien lo dice su nombre, significa es un comienzo o un origen. Entonces, como es un comienzo o es un origen, es el comienzo de donde hay registros de la historia de Dios. Y este libro en particular, la autoría es de Moisés. Se dice que fue escrito alrededor del 1446 o 1406 a.C. La autoría, el mismo Señor Jesucristo la afirma en el libro de Marcos. En el libro de Marcos podemos ver en el capítulo 7, en el verso 10. Yo se los voy a leer. Dice así: Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y también el que maldiga al padre o a la madre morirá irremisiblemente. Aquí podemos ver que el mismo Jesús está hablando, y también lo hace en Marcos 12, en el verso 26, que dice: pero en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿acaso no han leído en el libro de Moisés? Allí dice que Dios le habló en la zarza y le dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Bueno, como ven, aquí podemos exclusivamente ver que Jesús es quien afirma la autoría de este libro en Génesis. Eso igual es súper importante que lo podamos entender, que quien escribió este libro fue Génesis, y se le llama Pentateuco porque hace alusión a los 5 primeros libros de la Biblia, que es Génesis, Éxodo, Levíticos, Número y Deuteronomio. Esos son los 5 primeros libros de la Biblia, y su autoría se lleva a Moisés. Para continuar, podemos ver que Génesis revela cómo comenzó todo y qué salió mal. Los problemas empezaron cuando la humanidad hizo elecciones incorrectas, arruinando un mundo perfecto. Pero un Dios amoroso tenía un plan para volver a traer a las personas a Él y restaurar su creación. Bueno, es importante que podamos entender Génesis, por lo que ya les acabo de leer. Podemos ver cómo las malas elecciones humanas llevaron a fracasar este mundo perfecto que Dios había creado. Pero como bien sabemos, tenemos un Dios amoroso y Él nos mostró el nuevo plan. Y el comienzo de todas las cosas. Podemos ver que, como dijimos, Génesis significa comienzo, origen. El comienzo de todas las cosas. Podemos ver acá que Génesis tiene 50 capítulos y lo podemos dividir en dos partes. Génesis del 1 al 11, al capítulo 11, y Génesis del 12, del capítulo 12 al 50 en otra fase. Más adelante lo vamos a mostrar por qué. Pero desde el capítulo 1 al 11 encontramos a Dios y el mundo. Podemos ver la creación, cómo Dios creó el cielo, la noche, el día, el sol, la luna, el mar, cómo separó el mar del cielo, las montañas, los árboles, los frutos que hay en él, los animales, y su creación más hermosa, el ser humano. Él dice que esa fue algo tan hermoso que Él creó, dice en su palabra. Y también podemos ver que al séptimo día, como sabemos, el Señor descansó y vio que todo era bueno, pero dice que cuando creó al ser humano, eran extremadamente bueno lo que Él había creado. Y acá vemos
No la respuesta de cómo formó la montaña con una piedra rocosa o el agua líquida o los estados del agua. No vemos nada de eso, sino en estos pasajes, en estos capítulos, vemos que se manifiesta la grandeza de Dios, lo hermoso que Él es y quién la hizo y por qué. Nada más que Dios. Entonces podemos ver que ahí Dios fue el creador y las hizo sencillamente para ver que Él es todopoderoso. Nosotros observamos en toda esta creación que Él es todopoderoso, cómo creó cada cuerpo, cada dedo, cada mano, todo lo que Él creó en nuestro organismo. Es maravilloso y nunca se termina de estudiar. Podemos ver que para qué fue creado el ser humano. Génesis 1 dice en el verso 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Para qué fueron creados? Para conocer a Dios, para tener comunión con su Creador. Dice que fuimos creados a su imagen. Pero el ser humano parece que aún así no estaba conforme. ¿Cuál era el propósito del ser humano en esta tierra? Dice que Dios los bendijo y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Ven que era maravilloso Dios? Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en el que hay fruto, y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. ¿Ven? El Señor los bendijo. Les dijo que tenían que fructificarse, tenían que llenar la tierra. Pero vamos a seguir viendo qué es lo que hizo el humano, si cumplió o no con su propósito. Miren, había una condición para que esto se pudiera dar. Esta libertad solamente dependía de una cosa. Como pueden ir a ver escrito, hay dos árboles. Y el ser humano no tenía que comer del árbol del bien y el mal. Para mí fue súper hermoso cuando descubrí en una clase de romanos que los dieron en la iglesia, que habían dos árboles. Y me di cuenta de la hermosura de Dios y les voy a seguir contando por qué. Dice que había un árbol del bien y del mal, ¿cierto? Y que de este árbol el hombre no debía comer. Pero ¿qué hizo el enemigo? Tentó al hombre para que pudiera probar este árbol. Y así el ser humano conoció el bien y el mal. Pero al conocer el bien y el mal, no pudo ser como Dios, como la serpiente le había dicho, sino vio su vida destrozada, se dieron cuenta que estaban desnudos, tuvieron vergüenza. Dijo Dios que le enseñó, ¿por qué tienen vergüenza? Pero y aquí podemos ver que el hombre desobedeció y en vez de adquirir más sabiduría, adquirieron vergüenza, se escondieron de Dios, creyeron poder esconderse de Dios a Adán y Eva, pero no pudieron. Aquí hay una importante enseñanza que nos demos cuenta que nadie se puede esconder de Dios. Adán y Eva lo intentaron y no pudieron. No pudieron esconderse de su Creador. Nadie puede esconderse de su Creador. Y aquí vemos que es necesario Dios se acerca a nosotros y que nosotros confesemos nuestros errores, nuestros pecados, como lo vemos en el árbol del bien y del mal. Hay otro árbol, el árbol de la vida eterna. ¿Y por qué me gusta destacar esto en el libro de Génesis? Porque, chiquillos, Dios fue tan, pero tan bueno que no dejó al hombre que comiera de este árbol. El relato bíblico dice, no dejaré que nos vaya a hacer que el hombre eche mano y coma de este árbol, porque iba a vivir eternamente, pero de la manera que Dios no quería.
Iban a conocer el bien y el mal, como nuestra sociedad la vemos hoy día. Así va a vivir el hombre eternamente. Y Dios dijo, no vaya a ser que Adán y Eva tomen de este fruto y vivan mal eternamente. Dios fue tan amoroso que no permitió aquello. Entonces, por eso me gusta destacar que en la Biblia habían 2 árboles. Porque es importante entender esto, porque lo hace ver el amor del Señor. Bueno, y como lo dije, yo lo dividí en 2 grandes partes. En Génesis, del 1 al 11, que le habla de la creación, y ahora yo les quiero hablar y detenerme acá en Génesis 12 al capítulo 50. No los vamos a ver todos, solamente una pincelada, y es importante que podamos entender y comprender cómo este pacto con Adán y Eva se quebrantó, pero Dios y la familia de Abraham, Dios mismo lo reconstruyó este plan perfecto. Entonces podemos ver que Dios tenía un plan perfecto. Podemos ver que llamó a Abraham. En Génesis 15, del 1 al 6, después de estos sucesos, la palabra del Señor vino a Abraham en una visión. Le dijo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será muy grande. Abraham respondió, mi Señor y Dios, ¿qué puede darme si no tengo hijos y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Y ahí continúa el relato con Abraham. Y él decía que no podía tener hijos. ¿Qué descendencia, qué bendición estaba hablando Dios? Entonces lo llevó afuera y allí le dijo, fíjate ahora en los cielos y cuenta las estrellas. Si es que las puedes contar, así será tu descendencia. Y Abraham creyó al Señor y eso le fue contado por justicia. Podemos ver que Abraham creyó al plan de Dios, creyó a lo que Dios le había dicho. Entonces acá podemos ver que Dios tenía un plan aunque el hombre haya quebrantado este pacto en el huerto del Edén. Y para seguir avanzando me gustaría que podamos entender la palabra pacto. Un pacto es un contrato, un acuerdo entre 2 o más partes. Podemos ver un contrato de trabajo, podemos ver un contrato en la universidad cuando se va a pagar las mensualidades, que las partes se comprometen a pagar. Podemos ver cuando se pide un préstamo al banco y se firma un contrato en razón que la parte que el beneficiario va a devolver esos fondos. Podemos ver en distintos ámbitos de la vida que las personas hacen acuerdos. No sé, pues quizá alguien se pone de acuerdo con otro para pasear a un perrito y ese es un acuerdo entre 2 partes y tiene que cumplirse, ¿cierto? Por lo general, pero muchas veces estos pactos no se cumplen, ¿verdad? Entonces yo les quiero hablar de un pacto más importante y más hermoso, que es un pacto bíblico. Es un pacto entre Dios y el género humano. Es la humanidad a través de la cual Dios ha escogido comunicarse con nosotros, redimirnos y garantizarnos vida eterna. Qué hermoso. Entonces, podemos ver que, ¿por qué un pacto? Un pacto bíblico. Sí, podemos ver un pacto maravilloso y donde Dios bendice al hombre es en el matrimonio, ¿cierto? Esto es súper importante, el matrimonio es algo tan sagrado porque 2 vidas se unen y se unen ante Dios, hacen un pacto ante Dios de permanecer juntos en las buenas y en las malas. Y esto lo estableció el Señor, el matrimonio lo estableció el Señor. Por eso me gusta destacar también este tipo de pacto, que es hermoso. Pero yo les voy a hablar del pacto bíblico. ¿Y por qué el pacto bíblico es tan importante? Porque no es un pacto que el hombre haga con otro hombre. No es un pacto común, no es un pacto cotidiano. Es un pacto que Dios hace con nosotros. Y este pacto lleva promesas de Dios y compromisos que nosotros tenemos que cumplir con Dios, como la obediencia, como lo fue Abraham. Abraham fue obediente con el Señor.
Pacto de Dios con Abraham. Bueno, voy a hablar un poquito de la vida de Abraham, para que ustedes se interesen y también lo lean. Pero desde el capítulo 12 de Génesis comenzamos a encontrar la vida de Abraham. Y dice que y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia dar esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Tenemos que saber que Abraham tenía 75 años cuando fue llamado por Dios. Ellos dicen que servían a otros dioses, pero Dios decidió aparecerse a la vida de Abraham y cambiar su vida. Y podemos ver que Abraham venía de Caldea de Ur, que no era precisamente el pueblo de Israel, pero Dios escogió a Abraham para llevar su plan a cabo. A los 75 años. Para mí es súper importante que igual veamos los años de Abraham, cómo va transcurriendo esta historia, porque no pasa quizás de un versículo a otro leemos y creemos que a veces pasa muy poco tiempo, pero a veces pasan años, pasa mucho tiempo. Entonces por eso es importante que podamos detenerlos en esto, en la edad de Abraham. Miren, después dice en Génesis 15, del 5 al 6, y específicamente en el verso 18 dice: en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham. Ya vemos que anteriormente Dios lo había llamado, pero decía hacer un pacto, y les voy a leer Génesis 15 del verso 5 al 6. Dice: entonces lo llevó afuera y allí le dijo: fíjate ahora los cielos y cuenta las estrellas, si es que las puedes contar, así será tu descendencia. Y Abraham creyó al Señor, y eso le fue contado por justicia. Cierto que yo lo había leído. Y el verso 18 dice: en aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham. Le dijo: a tu descendencia le daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río Eufrates. Y ahí sigue nombrando una serie de tierras. Entonces es importante que Dios hace un pacto con Abraham, lo llama, ¿cierto? Y más adelante podemos ver en el Génesis 17 del 1 al 9. Le dije que Abraham tenía 75 años en Génesis 12, ¿cierto? Y en Génesis 17 podemos ver que Abraham tenía 99 años. Dice: el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto, y yo estableceré mi pacto contigo. Podemos ver que Dios le era necesario recordarle este pacto continuamente a Abraham, porque ustedes saben que los seres humanos se los olvida, no recordamos ciertas cosas. Entonces es importante que podamos entender. Y aquí Dios le cambia el nombre a Abraham. Dios le cambió el nombre también. Entonces, Abraham, sin H, significaba el Padre es excelso. O sea, cuando dice Padre, se refiere a Dios. Dios es excelso. Pero Dios le cambió el nombre a Abraham, y esto significa Padre de multitudes. Entonces, incluso Dios le cambió su nombre para recordarle el pacto que él había hecho con él. Entonces, como vemos, Abraham tuvo que pasar muchas cosas. Dios lo bendijo mucho, pero así como lo bendijo, tuvo muchas riquezas, como vemos con su sobrino Lot. Tenía una esposa hermosa, tenía mucho ganado, pero como sabemos, no tenía un hijo, como le reclama al comienzo a Dios y le dice: pero ¿cómo voy a ser padre de multitudes si no tengo descendencia? Pero hoy vamos a encontrar que en el capítulo 21, del verso 1 al 5, nace Isaac. ¿Y saben cuántos años tenía Abraham cuando nace Isaac? 100 años. O sea, 70, 80. Tuvo que esperar mucho tiempo para que esto se cumpliera. 5 años para que
ver la promesa del hijo, en este caso Isaac. Miren, les voy a leer el capítulo 21, dice: el Señor visitó a Sara y actuó en ella y como se lo había prometido. Y Sara concibió y le dio un hijo a Abraham en su vejez, en el tiempo preciso que Dios le había anunciado. ¿Se dan cuenta? En el tiempo preciso. Chiquillo, también, si ustedes están esperando alguna respuesta de Dios, decirles que Dios lo da en el momento preciso. Su tiempo es perfecto. Al hijo que le nació a Abraham y que dio a luz Sara, a Abraham le puso por nombre Isaac. Abraham circuncidó a su hijo a los 8 días de nacido, tal y como Dios se lo había ordenado. Cuando nació su hijo Isaac, Abraham tenía 100 años. ¿Ven? 100 años. Bueno, y para culminar, voy a leer un trocito, que lo importante de este pacto, que este pacto, si bien se hizo con Abraham, como yo les comentaba, también es importante que podamos ver esta cruz que está acá. Pero antes, mencionarles que Abraham falleció a los 175 años. O sea, a los 100 años fue padre y a los 175 años falleció. Dice que lleno de vida, lleno de energía, porque la bendición de Dios estaba con él. Entonces pudo disfrutar 75 años a su hijo Isaac y los hijos que tuvo. Y podemos ver que dice que en Génesis 50:20 la bendición siguió con... Podemos ver que después de Abraham está Isaac, después de Isaac está Jacob, y después de Jacob vienen los hijos de Jacob, que son los 12. Los 12 israelitas. Y acá en Génesis 50:20 me gustaría leer una partecita para que no quede inconclusa. Dice: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios cambió todo para bien, para hacer lo que hoy vemos, que es darle vida a mucha gente. Entonces vemos acá que habla José. Yo sé que muchos lo conocen, que fue abandonado por su hermano, fue despreciado, fue vendido como esclavo, pero él también pasó muchas cosas. Pero pensaron hacerle mal, pero Dios lo malo lo usó para el bien, como podemos ver. Y podemos ver en que esto siguió con Abraham. En la Biblia vamos a ver el pueblo de Israel en todo el Antiguo Testamento. El rey David, y del rey David sabemos que viene el linaje de Jesús. Viene Jesús mismo en el rey David, pero transcurrieron mucho tiempo. Los pactos de Dios el hombre fallaba. Pero por eso tuvo que venir Jesús también, chiquillos. En Jeremías 31, voy a leerle el verso 31. Vienen días en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No será un pacto como el que hice con sus padres cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto, porque yo fui para ellos como un marido, pero ellos quebrantaron mi pacto. Cuando hayan pasado esos días, el pacto que haré con la casa de Israel será el siguiente: pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Nadie volverá a enseñar a su prójimo ni a su hermano, ni le dirá: conoce al Señor, porque todos ellos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán, y yo perdonaré su maldad y no volveré a acordarme de su pecado. ¿Ven? Aquí el profeta Jeremías al pueblo de Israel ya estaba anunciando que iba a venir un nuevo pacto, un pacto incorruptible. Y eso lo vemos en la cruz con Jesucristo. Y para afirmar esto, siempre es bueno hacerlo con nuestras escrituras. Y le voy a leer Mateo 26, el verso 26 y 28, donde dice: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para perdón de los pecados. Yo les digo que desde ahora no volveré a beber de este fruto de la vid, hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. ¿Ven? Aquí habla Jesús, porque esto es mi sangre del nuevo pacto.
Jesús hizo un nuevo pacto con nosotros para el perdón y la redención de nuestros pecados, para nuestra salvación. Sabemos que el hombre no pudo cumplir con esto. Vemos que continuamente en la Biblia vamos a ver que el hombre cae. Pero Dios es tan amoroso que tenía un plan. No se iba a quedar sin un plan porque Él es el Señor. Y podemos ver en Hebreos 15, dice, por eso, Hebreos 9:15, perdón. Por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, pues con su muerte libera a los hombres de los pecados cometidos bajo el primer pacto. ¿Ven, chiquillos? Es súper importante que entendamos que el pacto. ¿Por qué? Porque desde Abraham, imagínense, a todos esos años transcurridos, viene Jesucristo, nuestro mayor redentor, nuestro mejor sumo sacerdote, que fue capaz de perdonar nuestros pecados y redimirlos y pagar la deuda que se quebrantó en ese jardín del Edén, que nadie la podía reparar, solamente Cristo. Si bien tenemos esperanza y sabemos que aún en estos tiempos difíciles, Cristo venció la muerte, chiquillos, y Él está con nosotros. En la guía de grupo pequeño vamos a seguir compartiendo de esto para profundizar un poco más. Que Dios les bendiga.